Agradecemos a nuestras hermanitas por esta hermosa interpretación musical. A continuación, invitamos a nuestro hermano Pablo Valente para que pueda compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, mi hermano. Mientras tanto, como habíamos estado indicando, también vamos a realizar la siguiente pregunta. La pregunta es: ¿cuántos años de trayectoria tiene la Escuela de Música Virtuosa? La primera persona que comente correctamente va a entrar a la fase de concurso. Y otra pregunta es: ¿dónde están ubicados? ¿En qué ciudades tienen el sucursal en este caso? Bienvenido, mi hermano. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche un saludo a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Gracias, hermano Efraín, gracias, hermano Roberto, y todos quienes hacen este programa importante a través de este medio de comunicación, y sobre todo las cosas que hoy están difundiendo, también socializando el tema de música. Hay muchos jóvenes, nos alegra ver jovencitos, todavía niños, ya en lo que es introduciendo el campo de la música. Para nosotros, solamente hacer una inquietud nomás, antes de iniciar. ¿Quién es el padre del creador de la música? Pero hasta mientras recordarnos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Agradecidos por este día, por este tiempo, sobre todas las cosas, por ser hijo tuyo, Señor. Ser separados y llamados, escogidos. Y hoy aquí los jóvenes de señoritas, niños o niñas, y también los hermanos quienes están llevando este departamento, y las personas quienes están prestando este medio de comunicación para llegar a diferentes lugares, para motivar, para incentivar, también al mismo tiempo para invitarles que a través de la música en la actualidad podamos servir a ti, Señor de la Gloria. Por ello, queremos agradecer por este tiempo, encomendarle en tus manos benditos para meditar de tu palabra. Abra nuestras mentes y corazones a través de tu Santo Espíritu, Señor de la Gloria. En tus manos te encomendamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la pregunta para los que están siguiendo redes sociales también. Y ustedes también pueden responderlo. ¿Y quién es el padre de la música? Y bueno, la música, ¿por qué cree que es importante los que están aquí? Y también los hermanos o jóvenes que están siguiendo a través de estas redes sociales. Vamos a ver así un corto nomás. En Salmos capítulo 150, verso 4. La palabra del Señor dice: alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas. Cuando David triunfó muchas de las veces, muchas batallas, muchos problemas, David luego del triunfo decía a su pueblo: debemos alabar a Dios, a Jehová, a Yahvé, en ese entonces, para decirle que este es el triunfo, este es el motivo que hoy ya logramos, pero siempre Dios ha estado con ellos. Por eso tenemos que alabar a Dios Todopoderoso, porque Dios ha permitido estar en este lugar. Por eso aquí en Salmo 154, alabe con banderos, con panderos. En ese momento no había muchos instrumentos como hoy contamos. Hoy contamos con diferentes y cientos y cantidades de instrumentos. Hoy tenemos en este momento unos 4, 5, 6 o 10 pianos. Hay otros que están con la guitarra, hay otros que están con batería. Pero en ese momento decía David, debemos alabar a Dios. Entonces, ¿la música para qué sirve? Para
para alabar a Dios. ¿Cuándo ha utilizado David la música para alabar a Dios, para agradecer a Dios? Cuando él ha triunfado, cuando él ha derrotado a sus enemigos, cuando él ha triunfado la guerra. Es para eso David ha dicho, hoy utilicemos estos instrumentos para alabar y agradecer a Dios Todopoderoso. En ese sentido, hoy que están ustedes jóvenes y señoritas, niños también, que están preparando, quiero decir que sea un instrumento cada uno de ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué deben aprender el instrumento? ¿Para alabar? Así que cuidado, luego de aprender, ustedes estén dando ese servicio. Cuando ustedes entran a cualquier centro educativo o cualquier estudio, ¿qué hacen lo primero? Se hace un compromiso. ¿Con quién hace ese compromiso? Con Dios. Cuando ustedes están entrando a este centro de educación de arte y música, ustedes van a decir, nosotros venimos para aprender tal o cual instrumento. ¿Para qué? Para servir, para alabar a Dios. Pero luego cuando ustedes ya son personas que ya manejan todos los instrumentos, pueda ustedes cambiar, implementar o cumplir otras actividades. Si lo han comprometido para servir a Dios, creo que es importante caminar en eso sin descuidar. ¿Cuál fue el compromiso? ¿Qué compromiso lo hicieron? Por eso es importante, dice, alaben a Dios. La música es para agradecer a Dios. La música sirve para contactar, para tener esa comunión con Dios. Vamos a ver también en Salmos capítulo 95, verso 1. La palabra de Dios dice lo siguiente: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo. ¿Qué dice? Venid. ¿Para qué? ¿Para qué dice que venid? Para aclamemos alegremente a Jehová. Hay muchas de las veces la música hace llorar. Hay muchas de las veces la música mueve el sentimiento. Hay muchas de las veces la alabanza mueve el corazón. Por ejemplo, si han visto algunas alabanzas con alguna música, alguna persona clama al Señor, goza en el Señor, salta en el Señor, aplaude al Señor. Pero asimismo con otras músicas, con otras alabanzas, ¿qué hacemos? Lloramos, oramos, acercamos al Señor. Por ejemplo, hay unas alabanzas de coritos que dice: vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, que Cristo es. Ya viene la recompensa, ya no puedo llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Luego la siguiente estrofa que dice: alzo mis manos al cielo, que Cristo fuerzas me da. ¿Cómo siente cuando cantan eso? Oiga, nosotros ya estamos agotados, con problemas, con dificultades, ya no podemos caminar, ya no podemos asistir, ya estamos en las últimas. Pero ahí dice: alzo mis manos al cielo, que Cristo me da fuerza. ¿Se han sentido eso? Cuando ustedes cantan, dice: gracias Señor, ahí está la presencia. Y otra alabanza como con alegría, donde dice: que siento en mis manos, que siento en mis pies, el siento en todo mi ser.
Cuando alaban eso, ¿cómo sienten ustedes? Una alegría, ¿no es cierto? El otro es como sentimiento del alma, de corazón, pero el otro es como el sentimiento de este cuerpo humano, cuando dice siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. ¡Qué alegría!, ¿no es cierto? Entonces, queridos hermanos y jóvenes que están a través de este medio de comunicación, la música es la que nos conecta con Dios. Es por eso muy importante en esta noche. Los jóvenes que están preparando, les motivo, sigan con ese mismo ánimo, sigan con esa misma fuerza. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento también nos dice, en Hechos capítulo 5, verso 19, hablando entre vosotros con salmos y himnos, cánticos espirituales, en Colosenses 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. Ustedes van a ser un instrumento para que las hermanas, para que nuestros hermanos, para que la congregación llegue a tener esa relación con Dios. Para ello sirve la música. Pero al mismo tiempo la música mal utilizado puede servir para muchas otras cosas. La música puede servir para hacer llorar, para hacer recordar otro ámbito. Quisiéramos que jóvenes o señoritas que están ustedes preparando en este arte de la música sirvan al Señor. Y que en las iglesias proclamen al Señor. Y que las hermanas que estén enfermos con problemas sanen. Y que todo ese problema se aparte. ¿Pero a través de qué? A través de la música. Eso es lo más importante. Queridos hermanos o jóvenes que están a través de diferentes medios de comunicaciones de esta plataforma, cordialmente también invitamos para que ustedes formen parte de este centro y arte de la música y que de esta música sirvan a Dios Todopoderoso. Vamos a dar un fuerte aplauso porque la música permite tener esa relación con Dios. Vamos a agradecer por este tiempo. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, papito lindo, por tener esa oportunidad de que hoy en la actualidad el mundo va cambiando, el tiempo va cambiando, pero allí para ello están preparando estos jóvenes. Gracias por nuestro hermano Roberto, que es parte de nuestra congregación Iglesia Getsemaní. Gracias por nuestro hermano Efraín, porque ha permitido tener toda esta plataforma para servicio a ti, Señor de la gloria. Los jóvenes que están preparando, los padres, las madres que están apoyando a los hijos, también siga con esa misma fuerza, con ese mismo ánimo, para que los hijos sean un instrumento tuyo en diferentes lugares, en diferentes partes, diferentes eventos, Señor. Muchas de las veces hoy en día, sin la música, tal vez no queremos participar. Sin la música, no queremos actuar. Pero a través de estos jóvenes, que Dios mismo, a través de tu Santo Espíritu, utilícenos, enséñenos, abre a cada uno de ellos la mentalidad del corazón. En el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo. Gracias. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Agradecemos por esas hermosas palabras de nuestro hermano Pablito Valente. A continuación también quiero saludar a los hermanos que están visualizando en las plataformas digitales. También ya habíamos realizado las preguntas respectivas. Y a nuestro equipo de producción, por favor, la primera pregunta con la respuesta correcta es la persona que ingresa para la fase de sorteo. Nos tiene que registrar su nombre y depositar en la cajita, por favor. Y también en esta noche vamos a realizar otra de las preguntas. ¿Qué instrumentos enseñan y para qué edades? ¿Qué instrumentos? Sí, el hermano Roberto estaba indicando desde tal edad algunos instrumentos que enseñan en la escuela de música. Es la pregunta que estamos realizando en esta noche. A continuación también tendremos la participación de nuestro hermano Leonel Roldán.
Fuerte los aplausos para nuestro querido joven. Y también voy a realizar otra pregunta al público. La pregunta es lo siguiente. ¿Quién es el director de la Escuela de Música Virtuoso? ¿Quién es el director? Deben inscribirse en sí, responder en la cajita de comentarios. Los que están respondiendo en la cajita de comentarios van a ser los afortunados para ingresar a la fase de sorteo. Y también me gustaría saber si la hermanita de equipo de producción si está registrando. Si está registrando los nombres de los participantes. Aquí tenemos algunos participantes en esta noche. Tenemos a nuestro hermano Guarito Coro, hermana Fanny Guairacaja, hermana Natalie Roldán, hermano Franco Guairacaja, hermano Humberto Tambo. El equipo de producción tiene que verificar la primera respuesta correcta. A continuación tenemos la participación de nuestro hermano Edwin Padilla. Fuerte los aplausos para nuestro querido joven. ¿Dónde está hermano Edwin Padilla? Mientras se prepara, quiero verificar quiénes son las personas que están respondiendo. A ver, tenemos a nuestra hermana Natalie, nuestro hermano Guarito. Tiene que decir su nombre y el apellido. Sí estábamos mencionando el nombre del director de la Escuela de Música. Y también vamos a realizar otra pregunta. Vamos a llamar a nuestro hermano Roberto para que realice una pregunta. Mi estimado, recibamos con fuerte aplauso porque él está de regalón. Es que teníamos algunos premios, ¿verdad, mi hermano? ¿Y cuál es la pregunta? Otra pregunta que vamos a realizar en esta noche. ¿En qué ciudad se encuentra matriz y también en qué ciudades nos encuentra como extensión? El que responda eso también podría ganar el premio. Ya. ¿En qué ciudad está la matriz y las sucursales? Estaba mencionando 3 ciudades, ¿verdad, mi hermano? Son 3 ciudades. Las personas que respondan son afortunados para poder entrar a la fase del sorteo. A continuación tenemos la presentación de nuestro hermano. Qué hermosa interpretación para nuestro creador. A continuación también que se prepare el hermano Nemías Roldán.
Mientras tanto, también voy a realizar otra pregunta. La pregunta es lo siguiente: algunos de los jóvenes que ya de pronto ya están estudiando o conocen, saben cuál es el color que identifica en la Escuela de Música Virtuosa. ¿Cuál es el color que identifica? Pero tienen que responder en Facebook. En Facebook tienen que responder, porque aquí también están algunas personas que están visitando, que tal vez todavía no tienen hijos que están estudiando en esta escuela de música, pero pueden ser acreedores de este premio. Otra pregunta que voy a realizar es lo siguiente: ¿cuál es el eslogan que identifica a la escuela de música? El eslogan, o también se conoce en otras palabras como el lema de la escuela de música. Tenemos dos preguntas. A ver, ya veo que están respondiendo alguna. A nuestro hermano Guarito, nuestro hermano jajajaja tiene con ese nombre. Tenemos a nuestra hermana Natalie, hermano Johnny, hermano Franco Guairacaja, hermano Rodolfo Padilla. Tenemos algunas personas que están visualizando y también interactuando en esta hermosa noche. A continuación, la presentación de nuestro querido joven. Hermano Nemías Roldán, ¿se encuentra aquí? Ah, sí, porque como yo le pregunté si está listo, dice, aquí estoy, ya estamos listos, es su momento. La presentación de las hermanas de coro La Voz Celestial. Pueden acercarse, por favor. Mientras tanto, voy a seguir interactuando con las personas que están visualizando. A ver.
mientras se preparan las hermanitas de coro, a continuación la dinámica que vamos a realizar es lo siguiente. Voy a dictar el número de WhatsApp y para lo cual lo que van a realizar es lo siguiente. En WhatsApp van a escribir, me gustaría estudiar el siguiente instrumento. Por ejemplo, me gustaría estudiar piano. Con ese mensaje van a enviar al número de WhatsApp. Igual ya voy a estar compartiendo en la cajita de comentarios y ahorita voy a dictar. El número es 0987 13 31 76. La dinámica es enviar un mensaje, me gustaría estudiar piano, me gustaría estudiar canto, con diferentes instrumentos que le gustaría estudiar, ahí van a enviar el mensaje a ese número indicado. A continuación, la presentación de nuestras hermanitas de coro. Buenas noches, Nispa, Tupicaipika, y Elius Texas, Kawakuna, y Shinashata, y Kaipiachakujos, Wawakuna y jóvenes señoritas. Cankunata hatun Dios bendiciachun nishpa tukishungumanta saludapanchi. Dios cankunata bendiciachu y kay sumak yachaypi Dios tamañashpa ñawpanman katipaychi cancuna wawara jovenra kashpa Dios ta sirvinapa tukay fuerzawan ñawpanman katipaychi. Dios bendiciachu ñukanchi Dios pa honra y gloria pagalabashunenchi.
agradecemos por esta hermosa participación de nuestras hermanas. A continuación también quiero realizar otra pregunta mientras se preparan los jóvenes con la participación especial. A ver, la pregunta es lo siguiente. ¿Cuál es el horario de clases en la ciudad de Guamote? ¿Cuál es el horario de clases en la ciudad de Guamote? Nuestro hermano Roberto nos estaba indicando en la cajita de comentarios de Facebook. Tengan la bondad de enviar el mensaje. A ver, mientras tanto quiero saludar a nuestro hermano Humberto Tambo, nuestra hermana Madeline Caín, nuestra hermana Piedad Cislema, nuestra hermana Natalie, nuestro hermano Guarito y algunos hermanos que están conectados en esta noche. La pregunta era el horario de clases en la ciudad de Guamote. El horario de clase en la ciudad de Guamote. Nuestro equipo de producción, por favor, verificar. Aquí tenemos algunas respuestas. La primera respuesta correcta sería que ingresa a la fase de sorteo. Ya, es un momento, mis hermanas.
Qué hermosa interpretación para la honra y gloria de Dios. A continuación también vamos a realizar otra pregunta para los hermanos que están visualizando. La pregunta es, ayúdenos con la dirección exacta de la ubicación en la ciudad de Guamote. Y también otra pregunta sería de la misma manera, la ubicación en sí, la dirección exacta de Payatanga, y la otra, la dirección exacta de la ciudad de Riobamba. Tenemos 3 agencias, ¿verdad, mi hermanita? Sí. Así es, tenemos 3 agencias. A continuación, invitamos a nuestro hermano Efraín Malán, director de la productora Alba Films, que estará presentando el nuevo videoclip. Fuerte los aplausos para nuestro querido hermano. Bueno, una vez más, un gusto saludarle, bueno, primero también a los hermanos que están visitando acá, a nuestro hermano director, bueno, también invitamos por acá, por favor, bueno, vamos a dar un poquito de espacio, por favor. Bueno, una vez más saludamos también a toda la audiencia en esta noche que nos están acompañando. Bueno, de parte de la productora Alba Films queremos también felicitar a los chicos, a los jóvenes. Bueno, fue una experiencia bonita también compartir con ustedes. Bueno, felicitarle una vez más, porque como decíamos, el día de la grabación estaba un poquito tímidos, un poquito nerviosos, pero han logrado. Ya está listo el proyecto y si es posible esta noche o mañana ya estará en el YouTube, así que van a llegar con esa música. Bueno, una vez más también felicitarle a los papitos, a las mamitas que están acompañando, que han impulsado a sus hijitos para que puedan aprender de la música, de la alabanza, y a través de eso también difundir mensajes de amor, mensajes de esperanza y mensajes de salvación sobre todo. Bueno, una vez más saludamos a toda la audiencia que están acompañando esta noche. Bueno, queremos hacer una entrega simbólica. Bueno, de hecho el proyecto se va a estrenar a través de las plataformas, pero bueno, para que el equipo de producción nos ayude, tenemos un detallecito representativo a nombre de la productora para nuestro hermano director de la escuela. Sí, las funditas por favor. Vamos a hacer la entrega simbólica. Bueno, de hecho ya como le habíamos mencionado, el videoclip se estará estrenando a través de YouTube. Bueno, felicitarle una vez más a nuestro hermano Robertito por este esfuerzo que ha hecho de ayudar a que los niños, a los jóvenes puedan aprender de la música y difundir. Bueno, hacemos esta entrega, nuestro detalle de parte de la productora Alba Films. Bueno, también quiero destacar a una de las integrantes, en este caso de una de las estudiantes, en este caso valga la redundancia, que fue bastante destacada, estaba súper animada, estaba incluso en la tarde, seguía activa. ¿Sabe de qué se trata? Bueno, tenemos acá nuestra hermana vocalista, nuestra hermana Cintia, ¿verdad? Muy bien, un aplauso. Bueno, como le habíamos mencionado, bueno, tuvimos el rodaje desde las horas de la mañana casi hasta la noche, pero bueno, ella estuvo activa prácticamente todo el día, en el sol, en el frío, seguía activa. Bueno, felicitarle mi pequeña Cintia, y de parte de la productora Alba Films queremos hacer esta entrega, ¿ya? Así que siga con más ánimo y felicitaciones. Bueno, ahora también quiero invitarles a la audiencia, en este caso a los papitos, a las mamitas que están acompañando por acá. Bueno, les voy a invitar a 3 personitas, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un poquito más dinámico, ¿ya? Les invito a ver a las hermanas. Bueno, por acá vamos a nombrar a la hermana que está por allá con la chalenita media cafecita. Usted, mi hermana. Usted que no quiere pasar, usted mismo. Ya, venga mi hermana, venga por favor. Bueno, también vamos a invitar a otro hermano por acá. A ver, vamos a invitar a quién tenemos por acá. A ver, usted mi hermano, con la chompita, con el bolsito negro. Sí, venga mi hermano. Bueno, debido a lo que están acompañando, también estamos aquí repletos un poquito más, y ya creo que incluso están hasta la puerta llenitos. Bueno, gracias también por la visita a la productora Alba Films. Bueno, un poquito por el espacio hemos estado tratando de acomodarlo. Bueno, venga por acá mi hermano, por favor. Vamos a invitar también a más hermano o hermanita también. Bueno, vamos a invitar por acá para quienes hoy de pasando. A ver, la hermana que está por atrás, por favor, con la chaquetita media ploma. Usted, mi hermana, venga mi hermana, al ladito de la chompa amarilla del joven.
Venga, sí, usted, venga, mi hermana. Bueno, también vamos a hacer una dinámica, ¿ya? Bueno, pero esperemos que podamos acomodarla por acá, por favor. Bueno, venga mi hermanita, por acá, por favor. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica nada más. Bueno, primero vamos a presentarle Campashuti Panico. Bueno, principalmente agradeciendo a Dios por la vida, por la salud. Les saludo a cada uno de ustedes, a usted. Mi nombre es Salomé Daquilema. ¿De qué parte de Ecuador es usted, mi hermana Salomé? Soy de Palmira, Dávalos. Palmira, Dávalos, el lugar donde creo que es parecido a Dubái, dicen, ¿no? Parece a Dubái, es demasiado calor. Ya, muy bien. En caso que yo me vaya para, casi digo Dubái, Palmira, ¿qué nomás puede encontrar aparte del desierto? Hay full animales, hay full camellos. Camellos. Hay full lagartijas. Me decían que también hay piscinas por allá. Sí, demasiadas piscinas. Ya, muy bien. Bueno, así que a nuestros amigos hermanos que están visualizando, pueden visitar Palmira. Aparte del desierto, bueno, me comentan que también hay algunos atractivos, camellos. Bueno, creo que también hay algunos detalles más. Bueno, tal vez está participando aquí su hermanita, su hija. Bueno, ¿a quién está acompañando esta noche? Estoy acompañando a mis primos, Leonel y Nemías. Ya, ¿qué están aprendiendo sus Sí, primitos? están aprendiendo piano. Ya, de pronto algo que ha visto ya entonar. Sí, están participando en la iglesia. Ya, muy bien. Sí. ¿De qué parte o a qué iglesia pertenece? En la iglesia evangélica Mensaje de Vida. Muy bien. Gracias, mi hermanita. Vamos a seguir participando. No se vaya todavía. Vamos con nuestra hermanita, por favor. Su nombre, mi hermana, y bienvenida. Hermanos y hermanas, agradeciendo a Dios y por estar aquí presente. Mi nombre es Carmen Apullón. Vengo de la iglesia Ebenezer en Cristo, la voz celestial. Muy bien. ¿A quién está acompañando esta noche? A mi hija. A su hijita. Sí. ¿A qué entona? Piano. Piano. Muy bien. ¿De Sí. pronto ya ha entonado algún temita? No, primeramente esta recién ingresó y gracias a Dios sí está aprendiendo poco a poco. Muy bien. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impulsó a que su hijita entre a participar en la escuela de música Virtuoso? Más que todo, mi idea es a través de la música alabar a Dios, servir y seguir en el camino del Señor. Muy bien, gracias, mi hermanito. Vamos a también participar acá con nuestro hermano, nuestro joven. Bueno, su nombre, mi hermano. Bueno, primeramente muy buenas noches con todos. Luego pues mi nombre es Huiracaja Carlos, vengo de Cantón Guamote, comunidad Tío Cajas Tomalón. Comunidad Tío Cajas. Bueno, coméntenos a quién está acompañando esta noche. Bueno, yo estoy acompañando a mi hijo. A su hijito, ¿qué entona? Piano y por lo tanto y batería también. Allá, ¿cuál es? ¿El joven de acá? Sí. Allá, muy bien, es parecido así de guapos. Bueno, algo más, bueno, ¿por qué puso a su hijito a estudiar música? ¿Qué le motivó? Bueno, pues nuestro objetivo es primeramente servir a Dios, luego pues tenemos un sueño, una meta con mi hermano, de poner una producción musical. Muy bien, acá ya vamos a tener una nueva producción musical de pronto, si alguna de las integrantes también quieran grabar ya en lo futuro, así que vamos a tener un músico, un productor musical. Bueno, ahora sí, vamos a realizar una pequeña dinámica ya con ustedes. Vamos a ¿pueden ubicarse un poquitito más acá, por favor? Bueno, esperemos que, bueno, vamos un poquito, bueno, alguna vez se han leído la Biblia, ¿verdad? Ya, muy bien. Vamos a hacer la primera persona que sepa la respuesta, van a alzar la mano y luego contestan, ¿ya? Vamos por lo más fácil, solo hacemos 3 preguntitas, ¿ya? ¿Cuál fue el salmista que menciona en la Biblia? Salmos de David. Muy bien, ¿correcto o incorrecto? ¿Qué dice el público? Muy bien, ya. Bueno, tenemos un detallecito también para usted, mi hermana, de parte de Alba Films. Tenemos por acá un pequeño recuerdo. Bueno, después de eso todavía tenemos un premio mayor, así que no se vaya todavía. Bueno, otra respuestita, vamos. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2. San Mateo. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué dice el público? Muy bien, como que vamos sumando punto con la hermana. Ya, vamos, otra preguntita más, ya. ¿Cuáles o los libros que
mencionan acerca de la profecía? A la cuenta de una, a la cuenta de dos. Apocalipsis. ¿Qué dice el público? ¿Correcto o incorrecto? Es correcto, mi hermano. Bueno, hacemos la entrega de este detalle a nuestra hermana. Es correcto. Bueno, según en la Biblia, entre Daniel y Apocalipsis son los libros que mencionan acerca de eso. No se queda, mi hermano. Vamos con otra pregunta, súper fácil, súper fácil. ¿Cuál es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento? A la cuenta de una. Malaquías. ¿Correcto o incorrecto? Como que vamos empatando, ¿ya? Vamos con la pregunta ya ganadora, ¿ya? Otra pregunta súper facilita, ¿ya? ¿Cuál fue la persona en la Biblia en el cual menciona que fue llevado directamente hacia el cielo? Ya, anulamos la pregunta. Ya, ahorita, bueno, vamos a hacer otra ronda, ¿ya? Vamos a otra pregunta súper fácil, súper fácil. ¿Por qué? Bueno, en la Biblia también menciona, bueno, voy a hacer un poco de ejemplo. En algún momento estaban construyendo una torre para llegar al cielo. ¿Qué pasó para que la gente se dividiera? A la cuenta de una. Repito la pregunta. Toda la población, en este caso, toda la gente en una ocasión estaban construyendo la torre, tratando de llegar al cielo, ¿ya? Pero ¿qué pasó para que se separe la gente? A la cuenta de una, a la cuenta de dos, a la... Cambio de lenguas. ¿Qué dice el público? ¿Correcto o incorrecto? Muy bien. Gracias, mi hermano. Mi hermana, perdón, fue la respuesta correcta, en el cual dice, ¿qué pasó? ¿Qué dice el público? ¿Qué pasó? Muy bien, se confundieron a través de las lenguas. Muy bien, gracias también, mi hermano, por la participación. Bueno, muchas gracias, mi hermanita. Bueno, nuevamente invitamos a nuestro hermano, venga por acá, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi hermano Robertito, una vez más, felicitamos por este liderazgo que está realizando a través de la Escuela de Música Virtuosa. También hacemos la entrega de este detallecito, así que sigue adelante y muchas felicitaciones. Una vez más, invitamos a todo el público, también a nuestros hermanos que están acompañando, que ya muy pronto estará disponible el videoclip. El nombre del tema es el Siempre Fiel. Siempre Fiel es el tema que estará disponible a través de las plataformas, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Una vez más, gracias, mi hermano Robertito, y felicitaciones. Bueno, mientras tanto, voy a invitar también a unos dos personitas. Bueno, gracias, mi hermano, por su participación. Invitamos a unas dos personitas. Bueno, estamos ahora de regalones, para que nos ayude con más materialcitos, por favor. Bueno, vamos a invitar a nuestros hermanos que también quieren por aquí participar. Bueno, vamos a invitar a la hermana que está allá, con la chalenita rosada y negra. Usted, mi hermana, venga, por favor. Vamos a hacerle más partícipes. Bueno, también voy a invitar a una integrante de las hermanas de coro. Venga usted, mi hermana de lentes. Llame, hermanita. Ya. Otra hermana de... Bueno, puede ser directora de coro de las hermanas de la Valletita Roja, por favor. Venga, una directora o representante. Vengan corriendo. O presidenta o directora. ¿Cuál es, hermana Rosita? Venga, llamo y pánico, llamo. Ya, pasa muy pechi, llamo. Bueno, que llamo y pani. Bueno, chay kama, así tuta, un quicho pipis, bueno. Allí tuta pani y mashuti kangi. Buenas noches con todos los hermanos que están aquí presentes, también a los hermanos que nos están visualizando a través de las redes sociales. Mi nombre es Natalie Roldán. Mi hermana Natalie. Bueno, ¿a quién está acompañando esta noche? A mis primos Nemías y Leonel. Muy bien, ¿Leonel Messi o Leonel Roldán? Leonel Roldán. Ah, ya, Leonel Roldán. Bueno, también creo que tal vez inspiró sus papitos en el nombre de Leonel Messi, tal vez. ¿O no sabe? No lo sé. Probablemente. Muy bien. Bueno, mientras tanto también vamos a presentar con nuestra hermanita su nombre y de qué comunidad nos visita. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Yo soy de Cantón Guamote y
venimos acompañando a nuestras niñas que están aprendiendo, las dos niñas, y que Dios que siga bendiciendo a ellas. Ya. ¿Qué instrumento entona y por qué? O sea, ¿qué le motivó para que entre a estudiar en la Escuela de Música Virtuoso? Están estudiando en piano, porque las niñas y la señorita que ya vienen y ellos tienen afán de participar en un ministerio para que lleven adelante, porque son ellas, va a ser futuras, ¿no?, en las iglesias, y nosotros también tenemos que dar pasos a ellas. ¿En algún momento tal vez ya entonó en la iglesia o recién está...? Aún no han participado. Ya, pero le gustaría que participe. Sí, nosotros tenemos afán que participan cualquier jóvenes o niñas que sean partícipes en las iglesias. Ya, muy bien. Así que probablemente puede ser directora de alabanza, puede ser salmista, puede ser también directora de coro. Así que sigan preparando, ¿ya? Muy bien, si en algún momento ya quieren realizar su producción, bueno, creo que por acá algún joven ya tenía previsto en lo futuro ser productor musical. Y si tienen ya la música, también pueden visitar a Love Films, con gusto podemos ayudarle. Bueno, la hermanita, venga usted, mi hermano, no se nos escape, por favor. Bueno, mientras tanto vamos a ayudar con las funditas, por favor. Una fundita, por favor, y otros materiales. Bueno, mientras tanto, venga, mi hermanita. Y con esto ya seguimos concluyendo el programa de esta noche. Bueno, vamos a presentar con nuestra hermanita, bueno, perdón que le dé la espalda. Bueno, cuéntenos su nombre y de qué comunidad nos visita. Bueno, primeramente, buenas noches con todos. Mi nombre es Cecibel Padilla. Vengo de la comunidad Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, es entre Cebadas y Guamote, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. ¿A quién está acompañando esta noche? A mi hermano. A su hermanito. ¿Qué entona? El piano. Muy bien, el piano. ¿De pronto ya ha entonado en la casita algún temita? Sí. Muy bien. ¿De pronto le gustaría que dediquen una serenata con el piano? Para el Día de la Mamá o Día de la Mujer, o bueno, o en este caso de su cumpleaños, por ejemplo. Sí. Muy bien, muy bien. Así que ya tenemos de pronto, si necesitan una serenata o con el piano, así que pueden invitar a nuestro joven, ¿cómo se llama? Edwin Padilla. Edwin Padilla, así que le invitamos. Bueno, ahora sí, vamos con una pregunta y respuesta súper facilita, ¿ya? Vamos con la... ¿Sí han leído Biblia ustedes de pronto? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a empezar con lo básico, ¿ya? Así mismo, con la misma dinámica, ¿ya? ¿Cuál fue el salmista que escribió el libro de Salmos, que valga la redundancia? David. Rapidísimo. David. Ya, no se olviden, primero tienen que alzar la mano y ahí tienen que responder, ya. Fue una pregunta súper fácil, ya. Vamos con otra pregunta súper fácil. ¿Cuál fue la persona que construyó el arca? Noé. ¿Cómo que vamos a empate? ¿Cómo que? No se olviden, tienen que alzar la mano, ya. Bueno, en tal caso vamos a dar punto a nuestra hermana de la Valle. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Hermana Rosita, vamos a producción para entregar un materialcito y luego van a llevar el premio mayor, así que van a concluir, ya. Vamos con otra pregunta súper facilita, ¿ya? Ahora sí, atentas. ¿Cuál fue la persona que traicionó a Jesús? Judas. Ya, muy bien. Judas. Ya, para que escuche el público, ¿ya? ¿Correcto o incorrecto? El público, ¿qué dicen? Muy bien, es correcto. Bueno, vamos a tener otro materialcito, por favor, por acá. Bueno, vamos con otra preguntita, súper fácil. Ya, ¿cuál fue el personaje que mató a su hermano? Caín. Muy bien, como que vamos ganando el punto con nuestra hermana, ¿ya? Vamos con dos preguntitas más y ahí sí llevamos a la persona ganadora. Otra pregunta, súper facilita. ¿En cuántos días, mejor dicho, en cuántos días predicó Noé? 120. ¿Cuántos? 120. ¿Correcto o incorrecto? Como que vamos empatando, está medio fuerte. Vamos con otra pregunta, súper facilita. ¿En qué libro mencionan acerca del tema, en este caso, del amor? Cántares. Como que está complicado, está poniendo más fuerte. Vamos con otra pregunta, ya un poquitito, vamos subiendo de nivel. ¿En qué libro menciona en el que dice que, atentos, que vayamos a predicar a todo el mundo y bautizar, en términos generales? San Mateo. Muy bien, como que vamos subiendo de nivel, ya.
vamos, otra preguntita. Vamos con, de público también participamos, ¿ya? A ver, voy a invitar a un hermano, a ver por acá, que haga preguntitas, sí. Vamos con usted, mi hermano de Poncho. Venga, mi hermano. O algún hermano que también conozca de la Biblia. No sé si está todavía acá el hermano Pablito Valente. No, creo que ya se fue. Ya, venga, mi hermano. A ver, venga, mi hermanito. Vamos a acompañarle, por favor, por acá. Bueno, por el espacio vamos a... Bueno, buenas noches, mi hermano. Bueno, su nombre primero. Bueno, buenas noches, estimado director, también de la producción y público también, a todos los que están escuchando a través de las redes sociales también. Bueno, mi nombre es Juan Guairacaja, soy de Tío Cajas. Muy bien, gracias, mi hermano. ¿Usted ha leído la Biblia? Poco. Algo. Ya. Ahora, vamos a ser un poco más dinámicos ya. ¿De qué? Bueno, hago una preguntita acerca de algo que ha leído de la Biblia para que usted pueda aprender y las hermanas puedan dar una respuesta. ¿Ya? ¿Qué le parece? ¿Estamos bien? Ya, muy bien. Una preguntita que usted quiera saber acerca de la Biblia. ¿Ya? Vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. ¿En qué libro de la Biblia habla sobre los 10 mandamientos? Éxodo. ¿Cuál fue la respuesta? Éxodo. Ya, no se olviden, ya. Vamos como que vamos igualando. Vamos, otra preguntita que desea hacerlo, ya. Atentas, hermanos. Vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. A ver, sería un versículo de la Biblia. Ya. Bueno, vamos con la hermana. Vamos pasando el micrófono, por favor. Un versículo de Biblia acerca de algún tema que desea saber. Puede ser de salvación, puede ser de amor, puede ser de profecías, lo que sea, algo que quiera aprender. Bautismo. Ya, acerca del bautismo. Ya, muy bien, mi hermano. Un versículo del bautismo. San Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muy bien. Algo que aprendió. Un aplauso para mi hermana, como que vamos ganando. Muchas gracias, mi hermano. Por favor, por acá vamos a regalar un presente, por favor, y mi hermano, para que pase retirando. Bueno, vamos a invitar también a algunos chicos. Venga usted joven, ya. ¿Alguna preguntita que desea hacer a las hermanas y que usted quiera aprender? Vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. No se me ocurre nada. Ya. ¿O alguna preguntita en términos generales que quieras aprender? Se me fue. Ya, se olvidó. Se borró la memoria. Bueno, vamos a invitar a usted, mi hermana. Can shamu y pánico, shamu y pani. Sí, can shamu. Bueno, vamos a otra. Así que siga preparando una preguntita que quiera saber acerca de... Bueno, también alista nomás, por favor, Cintia. Mi pequeña Cintia, lleva. Kama shuti pani. Yo que se te me can Manuela Puxón. Ya. Hermana Manuelita, shuk preguntita tal y tocongi paikunapa acerca de la Biblia o algún en términos generales. ¿En qué libro dice porque de tal manera amó Dios al mundo? San Juan 3:16. Muy bien. Recuerden que estamos haciendo un poco más. Vamos unita más ya. Algo más, un poquito más ya complejo ya. Medio difícil ya. Vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Quién fue el padre de la música? Jubal. Muy bien, gracias. Bueno, creo que fue un poquito más fácil para que retire su detallecito. Bueno, vamos ahora sí la pregunta definitiva. Vamos con nuestra señorita Cintia. Vamos a hacer una pregunta, algo de la Biblia o que quieras aprender ya. Vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. Vamos, unita más ya. ¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? Génesis. Muy bien. Bueno, gracias mi pequeña Cintia por la participación. Bueno, definitivamente nuestra hermana Natalie se lleva el premio. Muchas gracias, mi hermana Natalie. De parte de la productora Alofid regalamos este detallecito. Y a la misma vez
agradecemos por la participación. Mi hermana también para que retire su detallecito allá, por favor. Bueno, una vez más agradecemos por este tiempito de parte de la productora Alba Films. También estamos para servir y hacemos también la entrega y la presentación oficial del videoclip al ministerio, en este caso a la Escuela de Música Virtuoso. Así que estén pendientes de la plataforma. Tanto en YouTube, tanto en Spotify, en todas las plataformas estarán disponibles. Sin más que decirle, muchas gracias de mi parte y continuamos. Buenas noches. Efraín, antes que vayas, también en esta fase vamos a realizar el sorteo. ¿Qué tenemos de premio? Porque yo sí estuve indicando y también vamos a invitar a nuestro hermano director con los nombres de los participantes que estaban dinámicos, en este caso en las plataformas digitales. Bueno, voy a seguir acompañando en ese tiempito que nos restan. Bueno, creo que es el momento ya de tomar los papelitos. Ya sería para el premio mayor, ¿verdad? ¿O tenemos otro premio? Premio mayor. Ya, ¿qué? Yo digo que comencemos con premio sorpresa. Ya, ¿cuántos premios sorpresas tenemos, mi hermano? Matrículas gratuitas. Ya. Empecemos con matrículas, ¿ya? Así que las personas que ya... bueno, hagamos... Creo que tenemos algunos papelitos, ¿verdad? Bueno, vamos a verificar cuántos papelitos tenemos. Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer 2 eliminados y tercer ganador. Ya, muy bien. Vamos a invitar a una de las hermanas, o en este caso a algunos integrantes, para que puedan tomar el papelito. Así que vamos a... Bueno, primerito, vamos a invitar acá al joven. Venga usted, mi hermano. Vamos a hacer súper rápido. Toma el papelito y entrega acá en nuestras manos y vamos a hacer la primera persona eliminada, por favor. Ya, entregamos acá. Muy bien, vamos a revisar, Nancy, por favor, cuál es la persona que será eliminada, el primer eliminado. Ya, muchas gracias. Vamos a invitar a otra persona. La persona eliminada es... Hermana Marta Roldán. Hermana Martita Roldán, gracias por la participación. Aunque sea ya salió eliminada, porque por ejemplo en mi caso y en muchas veces he participado en rifas, sorteos, ni eliminada salgo. Bueno, de hecho creo que estamos en la misma. Bueno, vamos con la siguiente persona. Vamos a invitar a nuestra hermanita. Usted mi hermanita, por favor. Vamos a tomar un papelito para que pueda eliminar a nuestro segundo participante. Así que mientras tanto vamos a invitar a nuestro tercer participante para que también pueda... Bueno, vamos a revisar, Nancy, por favor, con la segunda persona eliminada. La segunda persona eliminada es... Hermana Natalie Roldán, eliminada. Hermana Natalie Roldán, la segunda eliminada. Muchas gracias por la participación. Ahora sí, invitamos a nuestro hermano, usted, mi hermano de la chompita, creo que es piloto de avión. Venga, mi hermano, por favor. Bueno, es la persona que va a tomar el papelito para que pueda sacar, en este caso, el nombre de la persona que va a ser el ganador de una matrícula. En este caso, puede ser... joven, señorita, o en este caso en cualquier instrumento, creo que sería, o en este caso si es su papito, su mamita, también puede ser para su hijo o alguno que quiera designarlo. Ya, vamos Nancy, ¿quién es el ganador o la ganadora? La persona ganadora es... Bueno, vamos a ir comentando. Una hermanita, hermana Miriam Paltán. Hermana Miriam Paltán, no sé si de pronto está aquí o de pronto, creo que está por aquí, ¿verdad? Bueno, el premio creo que va a entregar luego, ¿verdad? Bueno. A la escuela de música y que pueda matricular. Muy bien, nuestro hermano director nos menciona qué. Si usted va a estudiar o también pues sus hijitos, claro, matrículas gratuitos. Incluso si quiere estudiar 2 hijos, no hay ningún problema, podríamos ayudar. Aparte de eso, mencionarles a todos los que están interactuando, vamos a dar matrículas gratuitas a todos. Y luego de esto, para hacer sorteo de guitarra. ¡Wow! Los que están interactuando, mejor agradecerles porque estaban de estudiantes de Payatanga, también de Riobamba. También hay algunos que estaban participando, entonces mejor vengan. Pueden participar o pueden ingresar en cualquiera de las sucursales. En cualquiera de las sucursales, en Payatanga, Riobamba, Matriz, Huamote también. Y de hecho ahorita estamos en matrículas para jornadas sábados en Huamote. Wow, muy bien, así que como le habían mencionado, gracias por la participación. Nos comentan que si de pronto quiera mandar a estudiar a su hijito, su sobrino, su primito, su esposo, en este caso usted mismo, mi hermano, puede participar. Continuamos, Nancy.
Así es, bueno, para que motiven a los hijos, hermanos, primos, a todos los familiares pueden motivar, o a los amigos para que puedan aprender a entonar los instrumentos musicales y de esta manera servir a nuestro Creador. Ahora vamos a eliminar. Sí, bueno, vamos ahora sí. La parte más esperada también del sorteo, vamos a en este caso, valga la redundancia, sortear una guitarra. Así que invitamos también a nuestra hermana que estaba por acá. Usted es mi hermana, Shamui. La hermanita creo que es de parte de en este caso de coro. Bueno, va a ser la persona que va a tomar el papelito, nos entrega, en este caso a Nancy, para que pueda eliminar a la primera persona, en este caso el participante. Ya, muchas gracias mi hermana. La persona eliminada, ¿verdad? La primera eliminada. Eliminado tenemos en este caso. Empieza con F y su apellido es con G. Así que de pronto pueden adivinar. Tenemos a a nuestro hermano Franco Guairacaja. Lo sentimos. Nuestro hermano Franco Guairacaja, gracias por la participación. No sé si ha participado muchas veces con algunas respuestas, tiene más posibilidades de ganar. Muy bien, invitamos a nuestro hermano, creo que es el docente, ¿verdad? De la escuela o coordinador. Bueno, va a tomar un papelito, también va a ser él o la eliminada de esta noche. Vamos a entregar, por favor. Tenemos a él o la eliminado o eliminada. Tenemos una hermanita que está eliminada, que comienza, su nombre es con F, su apellido es con G. Tenemos a nuestra hermana Fanny Guairacaja, eliminada. Mi hermana Fanny Guairacaja, gracias por la participación. Ahora sí, el momento más esperado para que gane la guitarrita. Tenemos a... Bueno, mientras tanto vamos a invitar y recordarles también que pueden participar, en este caso pueden estudiar en la Escuela de Música Virtuoso. Tenemos como matriz en la ciudad, en el cantón Guamote, tenemos en Payetanga y Riobamba. Así que muy bien, gracias también mi hermano Robalino, en este caso por ayudar a que los niños, jóvenes, adolescentes, incluso adultos también puedan participar y estudiar la música. Bueno, vamos a invitar a un hermano o hermana. Bueno, voy a invitar a una persona que destacaba en este caso como estudiante, nuestra pequeña Cintia, por favor. Es la persona que va a tomar el papelito para premiarlo, ¿ya? Creo que ya se fue. O a la hermana Jessie, por favor. Venga, por favor. Va a premiar. Así que atentos. Recuerden que en la Escuela de Música Virtuoso ustedes pueden estudiar piano, bajo, guitarra, batería, saxofón, creo que canto también, ¿verdad? Sí, canto también aquí. Así que si de pronto quieren cantar, si de pronto quieren ser director o directora de alabanza en su iglesia, en su ministerio, así que puedan cantar con una voz increíble con la preparación en la Escuela de Música Virtuoso. Ahora sí, creo que ya tenemos el papelito del ganador o de la ganadora, así que... Estén atentos y recuerden que también estamos ya preparando el videoclip que se estará estrenando en la noche o si no ya en cuestión de horas para que ustedes puedan visualizar el tema. ¿Cuál es el tema? Siempre fiel. Siempre fiel, así que es un ensamble que se realizó con los estudiantes en el que están demostrando sus talentos. Continuamos, Nancy, ¿cuál es el ganador o la ganadora? En este caso tenemos una ganadora. Empieza su nombre con P y su apellido con S. ¿Quién será? ¿Será Patricia, Petrona, será Pedrita, será Paco o Paca. Bueno, mientras tanto, les recordamos nuevamente que la Escuela de Música Virtuoso les está esperando para que puedan estudiar en los diferentes instrumentos. Una vez también, y recordarles que como Alba Film estamos también sirviendo en la producción audiovisual, si de pronto usted es solista, grupo folclórico, banda, en este caso ministerio de coro, bueno, etcétera, estamos para servirle. Bueno, vamos a realizar a la cuenta regresiva. Ya vamos a contar todos en 5, 3, 2, 1, 0. Tenemos a... Nuestra hermana ganadora es la hermana
Vamos a mencionar con nuestro hermano director, ¿ya? A la cuenta de 3, 2 y... Nuestra hermana Piedad Cislema. Mi hermana Piedad Fuerte los Cislema. aplausos. Fuerte los aplausos. Bueno, creo que es una integrante, en este caso una persona que estaba interactuando a través de las redes sociales. Así que, ¿cómo pueden retirar, mi hermano, en este caso, el premio? Bueno, agradecemos a la hermana Piedad Cislema que ha estado interactuando durante este programa con nosotros. Este premio de guitarra puede retirar en Ciudad de Guamote, en nuestra instalación. Estamos ubicados en H. Armas y Carlos Vela, junto al Parque Central. Ahí estamos ubicados. Trabajamos los días jueves de 14 horas a 17 horas 30. También los días sábados y domingos de 9 de la mañana hasta 1 de la tarde. Ya, En esas horas puede retirar. Ya, ¿qué tiene que llevar para retirar su premio? Su cédula nada más. Con su cédula puede acercar para que pueda retirar la guitarra. Muy bien, gracias. Bueno, dice que está en Estados Unidos. Bueno, creo que en este caso puede retirar una persona designada y pueda también compartir el premio. No hay ningún problema, pero hay que premiarle porque estaba activa, no hay ningún problema. Puede enviar a algún familiar para que pueda retirar. ¿Sí? Puede donar también a donar a su familiar, no hay ningún problema. Así que, hermana, si está en contacto, puede mandar a algún familiar para que pueda retirar de nuestra instalación instrumento guitarra. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muy bien, gracias mi hermano por este tiempito. Y bueno, ¿tenemos algo más, Nancy, por favor? Ya, agradecemos a nuestros hermanos por su participación. Y para finalizar este hermoso programa tenemos oración final a cargo del hermano Lorenzo Yasaca. Mi hermano Lorencito, por favor, invitamos por acá para que pueda agradecer por este tiempito. Bueno, mientras tanto también recordarles a los hermanos que están comiendo, me parece que de parte de la Escuela de Música tienen algún cafecito para que puedan servir, por favor, mientras se sirven y puedan también acompañarles. Bueno, mientras tanto, mi hermano, por favor, por acá, bienvenido a Yishamushka, a Yituta. Bueno, primeramente, hermanos y hermanas que están aquí escuchando y estamos aquí alabando a nuestro Señor y estábamos oyendo nuestra palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, lo que dice en la palabra de Dios, Salmos 119 y 105, que dice ahí la palabra de Dios, que está diciendo, yo le enseño. Cualquiera que vaya a nuestros así pensamientos de nosotros nomás no podemos saber, solamente el papito Dios Él le da cualquier cosa, ¿no es cierto? Eso dice en palabra de Dios, ahí en ese libro pueden ver. Bueno, vamos a orar y vamos a agradecer, ¿no es cierto? Padre amado, en este momento, horas estamos aquí están hermanos de graduantes y hermanos como profesionales. Ellos han estado enseñando la santa palabra y animación para entonar de instrumento, todo eso. Tú ayudas, tú bendices a cada quien como a Daniel. Padre amado, en este momento agradecemos todos los que están aquí, hermanos, para salir de este lugar. Gracias de cada quien, nuestra vida, nuestra salud, nuestra vida. Todo ese momento tú vas a bendecir, tú vas a dirigir en todos lugares, Padre amado. En este momento para salir a todos los hermanos que se van a ir con sus maquinarias o los que van a quedar aquí, tú vas a bendecir, Padre amado, diciendo en este momento con esas pocas palabras le pido, en este momento queremos agradecer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias, mi hermano, por su oración. Bueno, una vez más, de parte del equipo de Alba Films, agradecemos a toda la audiencia quienes acompañaron estos minutos de esta noche. Bueno, una vez más, invitarles también a las personas, en este caso niños, jóvenes, para que puedan estudiar en la Escuela de Música Virtuoso que presentaron esta noche. ¿Qué instrumentos pueden estudiar, Nancy? Los instrumentos que pueden aprender a estudiar, en este caso tenemos piano, guitarra, saxofón, batería, canto y algunos instrumentos más.
Muy bien, gracias Nancy también por acompañar esta noche. Una vez más agradecemos a todos los hermanos jóvenes también que estuvieran acompañando aquí en los estudios de Alba Films. Asimismo agradecemos a todo el equipo de producción que nos estuvieron acompañando, ayudando, en este caso en la parte técnica detrás de cámaras. También saludamos a todo el equipo una vez más. Agradecemos una vez más a toda la audiencia por ese tempito y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.